En un mundo abrumado por el parloteo constante y las opiniones encontradas, el silencio puede parecer un santuario olvidado. La vida nos enfrenta a menudo a momentos de discordia, tormentas emocionales y desafíos que nos hacen sentir inseguros. Sin embargo, he llegado a comprender que, precisamente en esos momentos, el silencio se convierte en una fuente de fuerza y claridad. A lo largo de mi viaje, he descubierto que el silencio no consiste en evitar las dificultades de la vida, sino en afrontarlas con presencia y conciencia. Inspirada por las enseñanzas del budismo, he aprendido a ver el silencio no como un vacío, sino como un espacio en el que crece la sabiduría. En este espacio, he encontrado las respuestas para navegar por las pruebas de la vida con compasión y comprensión. Hoy te invito a explorar conmigo este profundo arte del silencio. Juntos, descubriremos lecciones que van más allá del ruido del mundo, aportando paz a nuestras mentes y fuerza a nuestros espíritus. Si estás buscando una manera de transformar los conflictos en claridad y los retos en crecimiento, quédate conmigo mientras profundizamos en el poder transformador del silencio. 1. ¿Cómo controlar la ira? He aprendido que la ira es como el fuego. Puede empezar poco a poco, pero si no se controla, lo consume todo a su paso. En el budismo, la ira se considera uno de los 3 venenos, junto con la avaricia y la ignorancia, que nublan la mente y nos mantienen atrapados en el sufrimiento. Reconocer la ira como lo que es, una emoción temporal y no una realidad permanente, fue para mí el primer paso para transformarla en una fuente de discernimiento y crecimiento. Cuando siento que surge la ira, recuerdo las enseñanzas de Buda sobre la atención plena. En lugar de reaccionar, hago una pausa y observo el sentimiento sin juzgarlo. Me pregunto, ¿cuál es la raíz de esta ira? ¿Son expectativas no cumplidas, un insulto percibido o frustración por cosas que no puedo controlar? Este proceso de autoindagación a menudo revela que mi enfado surge del apego a cómo creo que debería ser el mundo, en lugar de aceptarlo tal y como es. En esos momentos, recurro a mi respiración. La respiración profunda y consciente actúa como puente entre mis emociones y mi conciencia. Con cada inhalación, me centro en el momento presente. Con cada exhalación, suelto la tensión de mi cuerpo. No se trata de reprimir la ira, sino de transformarla en algo constructivo. Esta práctica me ha enseñado que la ira es energía y que tengo el poder de redirigir esa energía hacia la comprensión y la compasión. Por ejemplo, cuando alguien dice algo hiriente, mi reacción inicial puede ser atacar, pero me he dado cuenta de que las palabras de la otra persona son un reflejo de su propio dolor o confusión. En lugar de responder de la misma manera, elijo ver su sufrimiento. Al mostrar compasión, suavizo la situación y encuentro la paz en mi interior. Otra herramienta que me ha resultado útil es la meditación, metta, o meditación del amor amable. Repitiendo en silencio frases como que sea feliz, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento, suavizo los bordes de mi ira. Cuando extiendo estos deseos a la persona que ha desencadenado mi ira, las barreras entre nosotros se disuelven. Esto no significa que apruebe el comportamiento dañino, pero me niego a dejar que la ira envenene mi mente o mis acciones. Gracias a la práctica budista, he aprendido que la ira no es mi enemiga, sino mi maestra. Cada vez que surge, es una oportunidad para practicar la paciencia, la atención plena y la compasión. Poco a poco, me he dado cuenta de que mi relación con la ira ha cambiado. Lo que antes me parecía una fuerza incontrolable, ahora me parece una ola en la que puedo navegar con equilibrio y claridad. Esto para mí es la liberación. 2. Contra la injusticia. Enfrentarme a la injusticia es uno de los retos más difíciles a los que me he enfrentado. Cuando algo me parece profundamente injusto, es natural querer luchar o gritar mi verdad al mundo. Pero el budismo me ha enseñado que la forma en que respondo a la injusticia determina si creo más sufrimiento o si planto las semillas de la paz.
Cuando me encuentro con una injusticia, mi primer instinto es detenerme y reflexionar. Las enseñanzas de Buda me recuerdan que mi ira o indignación, aunque válidas, no son la solución. En cambio, me apoyo en la práctica de la atención plena. Reconozco la injusticia, pero no dejo que me abrume. Esta pausa crea un espacio de claridad que me permite responder con habilidad en lugar de reaccionar impulsivamente. El principio de Upaya o medios hábiles me ha servido de guía. Me anima a preguntarme, ¿qué respuesta aliviará realmente el sufrimiento en esta situación? A veces eso significa hablar con valentía y compasión, y otras veces significa elegir el silencio y dejar que mis acciones hablen más alto que las palabras. Ambos enfoques se basan en el entendimiento de que mi objetivo no es castigar ni dañar, sino restablecer el equilibrio y la armonía. Ante la injusticia, también recurro a las enseñanzas de la interdependencia. Reconociendo que todos los seres están interconectados, me recuerdo a mí mismo que incluso aquellos que perpetúan la injusticia no están separados de mí. Esto no significa que apruebe sus acciones, pero me ayuda a abordar la situación con compasión y no con odio. Al ver la humanidad en la otra persona, abro la puerta al diálogo y a la comprensión. Hubo un tiempo en que me sentí agraviado en el trabajo. Un colega se atribuyó el mérito de mis esfuerzos y mi primera reacción fue ira y resentimiento. Pero en lugar de actuar sobre la base de esos sentimientos, reflexioné sobre las enseñanzas de Buda acerca de la palabra correcta. Cuando por fin abordé la cuestión, hablé con calma y respeto, centrándome en los hechos y no en las acusaciones. Este enfoque no solo resolvió el conflicto, sino que fortaleció nuestra relación profesional. Por último, he encontrado consuelo en el concepto budista del karma. Aunque puede que no vea la justicia inmediatamente, confío en que cada acción conlleva consecuencias. Mi papel es actuar con integridad y dejar el resto al despliegue de la ley natural. Esta confianza en el equilibrio del universo me permite liberarme de la carga de intentar controlar los resultados. La injusticia es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué robarme la paz. Respondiendo con atención plena, compasión y sabiduría, he aprendido a manejar estas situaciones con gracia. Cada acto de bondad, incluso frente a la injusticia, contribuye a un mundo donde la justicia y la compasión pueden florecer. 3. La tormenta de los insultos. Los insultos pueden parecer una tormenta inesperada que llega sin avisar y sacude los cimientos de nuestro equilibrio emocional. Hubo un tiempo en que un insulto me atravesaba profundamente, me ponía a la defensiva, me enfadaba o dudaba de mi valía. Pero gracias a las enseñanzas del budismo, he llegado a ver los insultos como lo que realmente son: meras palabras, fugaces e impotentes, a menos que les dé importancia. Cuando alguien me insulta, mi primera respuesta es hacer una pausa y respirar. Buda enseñó a menudo que lo que causa sufrimiento son nuestras reacciones, no el acontecimiento externo. Esta sabiduría me recuerda que tengo el poder de elegir mi respuesta. En lugar de dejar que el insulto encienda un fuego dentro de mí, lo veo como una oportunidad para practicar el control emocional. Reconozco el aguijón, pero me niego a que arraigue en mi corazón. En esos momentos, me recuerdo a mí mismo el concepto de anatta, o no yo. El insulto no es un reflejo de quién soy, sino más bien el producto de las percepciones, prejuicios o luchas de la otra persona. Al separar mi autoestima de sus palabras, me libero de su juicio. El insulto se convierte entonces en una ola que choca contra una roca. No puede erosionar el suelo firme de mi paz interior. La paciencia es otra herramienta inestimable. Buda enseñó que la paciencia es la virtud más elevada. Y he descubierto que esto es especialmente cierto cuando me enfrento a insultos. En lugar de reaccionar con ira, dejo que las palabras pasen a través de mí, como el viento a través de una ventana abierta.
Esto no significa que reprima mis sentimientos. Significa que elijo responder con claridad y compasión en lugar de impulsividad. Hubo un tiempo en que alguien me criticó duramente delante de los demás. Mi ego me pedía a gritos que me defendiera, que discutiera y demostrara que estaban equivocados. Pero opté por guardar silencio y reflexionar. Más tarde, hablé tranquilamente con la persona en privado, tratando de comprender su punto de vista en lugar de atacarla a cambio. Para mi sorpresa, admitió que sus palabras no eran verdad, sino frustración. Aquella experiencia me enseñó la fuerza de la compostura y el valor de abordar los conflictos con sabiduría. A menudo los insultos tienen más que ver con el insultador que con el insultado. Al reconocerlo puedo responder no con resentimiento, sino con empatía. He aprendido a ver los insultos como oportunidades para practicar la ecuanimidad, para fortalecer mi resistencia emocional y permanecer anclado en mi propio sentido del valor. Afrontar los cotilleos. Los cotilleos pueden parecer una sombra proyectada sobre tu carácter que distorsiona la verdad y te expone a ser juzgado. Me he enfrentado a los chismes muchas veces y solían dejarme impotente, desesperada por aclarar las cosas. Pero el budismo me ha enseñado que la forma en que respondo a los chismes es mucho más importante que los propios chismes. Cuando oigo chismes sobre mí, mi primera reacción es observar mis emociones sin juzgarlas. Percibo el escozor de la traición o la frustración de la incomprensión, pero no dejo que esos sentimientos dicten mis acciones. La enseñanza búdica de la atención plena me ayuda a crear un espacio entre el chisme y mi respuesta, lo que me permite actuar con dignidad y claridad. Hay veces en que el silencio es la respuesta más poderosa. He aprendido que no es necesario responder a todos los rumores. Los chismes a menudo se nutren de la atención, y al negarme a participar, les quito el combustible que necesitan para crecer. Esto no significa que ignore las situaciones que requieren acción, sino que elijo mis batallas con cuidado, guiándome por el principio del esfuerzo correcto. Concentro mi energía en lo que realmente importa, en lugar de dejarme consumir por el ruido de las palabras falsas. En situaciones en las que los chismes causan daño o malentendidos, elijo la confrontación directa pero calmada. Me acerco a la persona que difunde los rumores, no con ira, sino con la intención de comprender y resolver el asunto. He descubierto que muchas veces los chismorreos tienen su origen en la inseguridad o la incomprensión. Al abordarlo con compasión y claridad, he podido transformar el conflicto en conexión. Una de las lecciones más profundas que he aprendido es que el cotilleo, como todas las cosas, es impermanente. Lo que hoy parece abrumador se desvanecerá con el tiempo. En lugar de obsesionarme con las opiniones de los demás, me centro en vivir con integridad. Cuando mis acciones se alinean con mis valores, la verdad acaba por brillar, independientemente de los rumores que se digan. A través de la lente del budismo, veo el cotilleo como un espejo. No solo refleja a la persona que lo difunde, sino también mi propia capacidad de paciencia y autocontrol. Cada chisme es una oportunidad para practicar la compasión, superar la mezquindad y ser fiel a mí mismo. Y al hacerlo, he encontrado una fuerza silenciosa que ningún rumor puede sacudir. 5. Cuando me critican injustamente. Las críticas injustas pueden parecer un duro golpe que sacude tu autoestima y te tienta a reaccionar a la defensiva. He experimentado el aguijón de ser malinterpretado, juzgado o culpado injustamente, y sé lo rápido que pueden surgir la ira y la frustración. Pero gracias a las enseñanzas budistas, he aprendido a afrontar esos momentos con gracia, permitiendo que me fortalezcan en lugar de desestabilizarme. Cuando alguien me critica injustamente, mi primer instinto ya no es discutir o defenderme. En lugar de eso, hago una pausa y respiro hondo, anclándome en el momento presente. Buda enseñó que el sufrimiento no surge de acontecimientos externos, sino de nuestros apegos y reacciones. Esta sencilla verdad me recuerda que yo tengo el poder de decidir qué importancia doy a las críticas. Al hacer una pausa, elijo no dejar que las palabras tomen el control
de mis emociones. El silencio se convierte en mi aliado en estas situaciones. No es un signo de debilidad o de acuerdo, sino un momento de atención plena. En lugar de apresurarme a responder, utilizo este silencio para observar mis pensamientos y sentimientos. Me pregunto, ¿por qué me duele esta crítica? ¿Se debe a mi ego? ¿Toca una inseguridad más profunda? Esta autoconciencia transforma la crítica de un ataque en una oportunidad de crecimiento. En la práctica budista, también he adoptado el concepto de la palabra correcta. Antes de responder a una crítica, considero si mis palabras aportarán claridad o agravarán el conflicto. Si mi respuesta está motivada por la ira o la necesidad de demostrar mi valía, me contengo. En cambio, solo hablo cuando puedo hacerlo con compasión y determinación. Este enfoque me ha permitido resolver malentendidos sin crear más discordia. Una poderosa lección que he aprendido es que la crítica injusta a menudo dice más del crítico que del criticado. Buda enseñó que cada uno de nosotros padece su propio sufrimiento y que muchas veces quienes arremeten contra los demás están proyectando sus propias luchas en los demás. Al ver al crítico con compasión y no con hostilidad, me libero del ciclo del resentimiento. Sus palabras pierden su aguijón y encuentro la paz al saber que mi valía no está definida por su opinión. Las críticas injustas se han convertido para mí en un espejo que refleja tanto mi vulnerabilidad como mi fortaleza. A través de la atención plena, el silencio y la autoconciencia, he aprendido a afrontar esos momentos con serenidad, manteniéndome fiel a mis valores y negándome a que la negatividad perturbe mi calma interior. ¿Cómo afrontar la pérdida? La pérdida es una de las grandes inevitables de la vida, ya sea la muerte de un ser querido, el fin de una relación, o la pérdida de algo que apreciamos, nos deja vacíos y vulnerables. He atravesado la sombra de la pérdida y, aunque el dolor fue profundo, las enseñanzas del budismo me han ayudado a aceptarla como parte de la experiencia humana. Cuando se produce una pérdida, mi primer paso es permitirme sentir. Buda enseñó que el sufrimiento es una parte natural de la vida y que negar nuestras emociones solo profundiza nuestro dolor. Dejo que broten las lágrimas, reconozco la pena, la ira o la tristeza sin juzgarlas. Estas emociones no son debilidades, sino la forma que tiene el corazón de procesar el cambio. Si me siento con ellas conscientemente, permito que fluyan a través de mí, en lugar de que queden atrapadas en mi interior. La aceptación es la piedra angular para afrontar la pérdida. Me recuerdo a mí misma anicca, el concepto budista de impermanencia. Todo en la vida es transitorio. Cada alegría, cada pena, cada conexión. Esta verdad no resta importancia a lo que he perdido, sino que me ayuda a valorar la belleza de los momentos que compartimos. Reconocer la impermanencia me permite liberarme de la nostalgia y encontrar la paz en el presente. La atención plena ha sido mi ancla en la tormenta de la pérdida. Practico la presencia plena, ya sea a través de la meditación, la respiración profunda o simplemente observando el mundo que me rodea. Esta presencia me recuerda que, aunque el dolor de la pérdida es real, no define toda mi existencia. Aún hay belleza, aún hay luz, aún hay vida por vivir. En momentos de pérdida, también recurro a la gratitud. Reflexiono sobre lo que la persona o cosa que he perdido ha aportado a mi vida. Lecciones, alegría, crecimiento. La gratitud no borra el dolor, pero desplaza mi atención de lo que ya no tengo a los dones que he recibido. Me ayuda a honrar su memoria o su significado de un modo que me eleva, en lugar de agobiarme. La resiliencia crece en el suelo de la pérdida. Cada vez que me he enfrentado a ella, he salido fortalecida, más compasiva y más conectada con las verdades de la vida. Buda enseñó que el sufrimiento puede llevar al despertar, y yo lo he comprobado. La pérdida desvanece las ilusiones de permanencia y control,
dejando tras de sí una comprensión más profunda de mí mismo y del mundo. Enfrentarse a la pérdida nunca es fácil, pero al aceptarla con atención plena, aceptación y gratitud, he encontrado un camino a través del dolor. La pérdida ya no se siente como un final, sino como una transformación, un recordatorio de la preciosa y fugaz belleza de la vida. 7. Cuando la gente presume. Cuando me encuentro con personas que presumen o que tratan de elevarse a través de palabras orgullosas, me acuerdo de las enseñanzas de Buda sobre la humildad y la naturaleza del ego. La jactancia suele surgir de la inseguridad, de la necesidad de validarse ante los demás. En lugar de reaccionar con irritación o juicio, elijo responder con silencio, paciencia y comprensión. El silencio no es un acto de sumisión, sino una práctica consciente de autocontrol. Cuando guardo silencio ante la jactancia, evito enredarme en la misma red de comportamiento impulsado por el ego. La jactancia, a menudo, invita a la comparación o a la competencia, pero el silencio me permite evitar esa trampa. En ese momento, me concentro en mí mismo, basándome en mi propio sentido del valor, en lugar de buscar validación externa. La humildad se convierte en mi principio rector. Buda enseñó que el ego, con sus interminables deseos y apegos, es la raíz del sufrimiento. Cuando alguien se jacta, lo veo como una manifestación de su propia lucha con el ego, no como un reflejo de su verdadero yo. Al verlos con compasión en lugar de con fastidio, me libero de las emociones negativas que puede provocar la jactancia. También he aprendido a aprovechar estos momentos para reflexionar. Cuando la jactancia de alguien me inquieta, me pregunto por qué. ¿Es porque sus palabras cuestionan mi propio sentido de la autoestima? ¿Se trata de una inseguridad que debo afrontar? Al volver la mirada hacia mi interior, consigo comprender mejor mi propia mente y prosigo mi camino hacia un mayor conocimiento de mí mismo. La jactancia también puede enseñarnos el poder de la palabra correcta. En la práctica budista, se nos anima a hablar solo cuando nuestras palabras son verdaderas, beneficiosas y amables. Cuando me encuentro con alguien que alardea, recuerdo que debo evaluar mi propia comunicación. ¿Hablo para elevar a los demás o para elevarme a mí mismo? Esta reflexión me ayuda a cultivar interacciones más significativas y conscientes. Ante la jactancia, también recuerdo el valor de la ecuanimidad. Del mismo modo que Buda nos aconsejó permanecer impasibles ante los elogios o los reproches, yo me esfuerzo por mantenerme centrado, independientemente de las muestras de orgullo de los demás. Sus palabras no me definen a mí ni a mi valía, ni merman la paz interior que intento mantener. En última instancia, cuando la gente se jacta, elijo responder con humildad, silencio y compasión. Al hacerlo, no solo protejo mi paz, sino que también encarno las cualidades de paciencia y comprensión que Buda nos animó a cultivar. 8. Navegar por los mares de la ignorancia. A menudo, la vida parece un océano inmenso e impredecible, lleno de olas de incertidumbre y desafíos que ponen a prueba nuestra paciencia y determinación. En estos momentos de ignorancia, cuando las respuestas se nos escapan o la claridad parece imposible, encuentro consuelo en las enseñanzas de Buda sobre la atención plena, la aceptación y la resiliencia. El primer paso para navegar por la ignorancia es aceptarla. Buda enseñó que el desconocimiento forma parte natural de la existencia. En lugar de resistirme o temer la incertidumbre, la acepto como una oportunidad de crecimiento. La ignorancia no es una debilidad, sino un punto de partida, una oportunidad para aprender y evolucionar. Al reconocer los límites de mi conocimiento, me abro a nuevas perspectivas y percepciones. La paciencia se convierte en mi brújula cuando atravieso lo desconocido. Cuando me enfrento a la incertidumbre, me resisto a sacar conclusiones precipitadas o a actuar por frustración. En lugar de eso, respiro profundamente, anclándome en el momento presente. Buda insistió a menudo en la importancia de la atención sati. Al permanecer presente,
puedo observar mis pensamientos y emociones sin dejarme abrumar por ellos. La resistencia es otra cualidad esencial frente a la ignorancia. Buda comparó la resistencia con las raíces de un árbol, que se mantienen firmes incluso con los vientos más fuertes. Cuando me encuentro con la incertidumbre, me recuerdo a mí mismo que ya me he enfrentado a retos en el pasado y he salido fortalecido. Cada ola de ignorancia es una oportunidad para cultivar la fuerza interior y adaptarme a las mareas cambiantes de la vida. En los momentos de duda, también practico el esfuerzo correcto. Esto significa canalizar mi energía hacia acciones constructivas en lugar de dejarme consumir por la preocupación o el miedo. Cuando me siento perdido, me centro en lo que puedo hacer en el momento presente, ya sea buscar conocimientos, ayudar a los demás o simplemente sentarme a meditar. Estas pequeñas acciones conscientes me guían a través de la niebla de la incertidumbre. Las enseñanzas de Buda sobre anicca o impermanencia ofrecen otra luz de guía. Me recuerdo a mí mismo que la ignorancia, como todas las cosas, es temporal. La claridad llegará con el tiempo y el esfuerzo. Igual que el sol acaba saliendo tras la noche más oscura. Esta comprensión me ayuda a mantener la calma y la esperanza, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Por último, cultivo una mente abierta. La ignorancia es una invitación a aprender, no una barrera al progreso. Si mantengo la curiosidad y la voluntad de explorar nuevas ideas, transformo la incertidumbre en un viaje de descubrimiento. Cada pregunta se convierte en una puerta que me acerca a la sabiduría y la comprensión. Navegar por los mares de la ignorancia no consiste en conquistar lo desconocido, sino en abrazarlo con paciencia, resistencia y atención plena. Con estas herramientas, puedo mantenerme firme en medio de las incertidumbres de la vida, encontrando paz y fortaleza incluso ante lo desconocido. 9. El arte del silencio ante los falsos rumores. Cuando me enfrento a falsos rumores sobre mí, mi primer instinto podría ser defenderme, dejar las cosas claras. Pero a través de la práctica budista, he aprendido que el silencio a menudo tiene más poder que las palabras. Los rumores falsos, como el viento, pueden azotar con fuerza, pero pasan. Es mi quietud interior la que determina hasta qué punto me afecta. El silencio no es pasividad, sino sabiduría. Buda enseñó que aferrarse a las opiniones de los demás puede conducir al sufrimiento. Los rumores falsos son solo eso, opiniones o distorsiones que no me definen. Al elegir el silencio, niego a esos rumores el poder de perturbar mi paz. En lugar de enzarzarme en interminables explicaciones o discusiones, me centro en lo que de verdad importa, mi propia verdad e integridad. Esta práctica requiere una profunda confianza en la naturaleza de la verdad. Buda comparó la verdad con una llama. Siempre se eleva por encima de la oscuridad, por mucho que la cubran. Cuando guardo silencio ante las falsas acusaciones, no estoy cediendo, sino permitiendo que la verdad surja a su debido tiempo. No necesito avivar la llama. Arde brillante por sí sola. Elegir el silencio también me permite reflexionar. ¿Por qué me molestan estos rumores? ¿Es porque temo ser juzgado o rechazado? Si es así, es una oportunidad para examinar mis apegos. Buda hablaba a menudo de desprenderse de la necesidad de aprobación y aprender a mantenerse firme en el propio conocimiento de uno mismo. Los falsos rumores me proporcionan un espejo para ver dónde residen mis inseguridades y una oportunidad para abordarlas con atención plena y compasión. El silencio también protege mi energía. Enfrentarse a rumores puede convertirse en un ciclo de negatividad que agote mi concentración y mi paz. Si decido no responder, conservo mis recursos mentales y emocionales para lo que de verdad importa. Esto no significa que ignore la situación por completo. Si es necesario actuar, como aclarar algo directamente con alguien o abordar un malentendido, lo hago con calma y directamente,
en lugar de a la defensiva. Las enseñanzas de Buda sobre la palabra correcta me recuerdan que debo hablar solo cuando mis palabras sean verdaderas, amables y necesarias. Los rumores falsos invitan a hablar de forma reactiva y defensiva, pero yo elijo mantenerme en línea con estos principios. Cuando hablo, lo hago con claridad e intención, no por la necesidad de demostrar mi valía. En última instancia, el arte del silencio, en medio de los falsos rumores, consiste en anclarme en la atención plena y la compasión. Dejo de lado la necesidad de controlar cómo me perciben los demás y me concentro en mi propia integridad y paz. El silencio se convierte en un escudo que me protege del caos de los cotilleos y permite que la verdad brille a su debido tiempo. 10. Abrazar el silencio en la incertidumbre. En momentos de incertidumbre, cuando el camino a seguir no está claro, encuentro refugio en el silencio. Buda enseñó que la vida está llena de impermanencia y ambigüedad. En lugar de resistirme a estos momentos de incertidumbre, los acepto como oportunidades de crecimiento y reflexión. El silencio en la incertidumbre no es evasión. Es una decisión consciente de hacer una pausa y observar. Cuando encuentro confusión, mi mente a menudo se acelera, buscando respuestas o soluciones inmediatas. Pero en esos momentos, recuerdo las enseñanzas de Buda sobre la atención plena. Respiro hondo y me aferro al momento presente. Al silenciar el ruido de mis pensamientos, creo espacio para que surja la claridad. Esta práctica también refuerza mi paciencia. Buda comparaba a menudo la vida con un río, siempre fluyendo y cambiando. Al igual que el río no se precipita para llegar a su destino, me recuerdo a mí mismo que las respuestas y las resoluciones llegarán a su debido tiempo. El silencio me ayuda a resistir el impulso de actuar impulsivamente o a aferrarme a conclusiones prematuras. En el silencio, encuentro la oportunidad de autodescubrirme. La incertidumbre puede resultar inquietante porque desafía mi sentido del control. Pero en lugar de temer lo desconocido, aprovecho este momento para volver sobre mí misma. ¿Qué me enseña esta incertidumbre sobre mí mismo? ¿Qué apegos o miedos están saliendo a la luz? Estas reflexiones me guían hacia una mayor autoconciencia y capacidad de recuperación. El silencio también alimenta mi conexión con el momento presente. Cuando estoy inseguro, mi mente a menudo se fija en el futuro, en lo que ocurrirá, en lo que debería hacer. Pero a través del silencio, me anclo en el aquí y ahora. El momento presente se convierte en un refugio, libre de la ansiedad de lo que podría ser. Las enseñanzas de Buda sobre la impermanencia me recuerdan que la incertidumbre, como todas las cosas, es temporal. Al abrazar el silencio, aprendo a soportar la incomodidad de no saber, confiando en que la claridad surgirá en el momento adecuado. Esta confianza en el flujo de la vida me aporta paz, incluso en medio de la confusión. El silencio en la incertidumbre es también una forma de fortaleza. Demuestra que estoy dispuesta a soportar la incomodidad en lugar de buscar distracciones o respuestas fáciles. Este valor silencioso refuerza mi resistencia interior y me ayuda a afrontar futuros retos con gracia y serenidad. Al abrazar el silencio, descubro que la incertidumbre deja de ser algo que temer para convertirse en una oportunidad de crecimiento. Se convierte en un espacio para profundizar en mi atención plena, reflexionar sobre mi mundo interior y cultivar la paciencia y la confianza. A través del silencio, aprendo no solo a navegar por la incertidumbre, sino a prosperar en ella, encontrando la paz en el acto mismo de soltar. La vida es un viaje lleno de retos, incertidumbres y momentos de profundo crecimiento. En el camino, el silencio puede ser una de las herramientas más poderosas que poseemos. No es un signo de debilidad, sino un reflejo de sabiduría, paciencia y fuerza interior. Al elegir el silencio frente a la ira, la injusticia, los chismes, la pérdida y la incertidumbre, nos adentramos en un lugar de claridad y paz, un espacio en el que podemos comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
Buda enseñó que el camino hacia la liberación empieza en nuestro interior. El silencio nos da la oportunidad de escuchar nuestro propio corazón, las lecciones de la vida y las verdades que a menudo quedan ahogadas por el ruido del mundo. Es en esos momentos de silencio cuando encontramos claridad, resistencia y valor para vivir con autenticidad. Mientras continúas tu viaje, recuerda que el silencio no es una ausencia, sino una presencia, una conexión profunda contigo mismo y con el flujo de la vida. Utilízalo como herramienta para crecer, reflexionar y alinear tus acciones con tus valores. En la quietud, descubrirás la fuerza, la compasión y la sabiduría necesarias para afrontar cualquier reto. Gracias por recorrer hoy este camino conmigo. Que lleves las lecciones del silencio a tu vida y encuentres la paz en cada paso de tu viaje. Si este mensaje ha resonado en ti, te invito a que reflexiones sobre él, lo compartas y dejes que te guíe hacia la calma y la claridad que todos buscamos. Hasta la próxima. Que tu silencio esté lleno de sabiduría y que tu camino sea el del crecimiento consciente.